Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Hoy, mis hermanos, voy a compartirles la bella historia de San Gaspar de Búfalo, fundador de los misioneros de la preciosa sangre. Gaspar significa el que administra tesoros. Este santo nació en Roma en 1786. Era hijo de un capitán. Fue ordenado sacerdote en 1808, pero en 1809 Napoleón puso preso al sumo pontífice Pío VII, y entonces el padre Gaspar y todos los sacerdotes que permanecieron fieles al Papa fueron desterrados. En 1814, al ser derrotado Napoleón, pudo volver libre el pontífice a Roma, y también el padre Gaspar volvió a la ciudad eterna y encontró que por haber estado en la ciudad varios años casi sin sacerdotes, había muchísimo trabajo que hacer en confesiones y en predicaciones y en tratar de instruir a la juventud, y se dedicó a ello con toda su energía y de tiempo completo. Viendo que necesitaban fervorosos misioneros que predicaran de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, se propuso fundar una nueva comunidad religiosa, los misioneros de la preciosa sangre. El Papa lo ayudó y lo animó, y así pronto tuvo ya un buen número de misioneros. Él quería que las casas de su nueva comunidad se fundaran en los barrios más pobres, más abandonados y más pervertidos de cada ciudad, y empezó por la ciudad de Nápoles, que en ese tiempo era una verdadera guarida de bandidos, donde nadie tenía la vida segura. El propio sumo pontífice le recomendó que empezara por Nápoles, pues esa gente necesitaba mucho de la conversión, y las dificultades que se le presentaban eran extremas. Parecía que nuestro Señor lo estaba poniendo a prueba, pues apenas solucionaba una dificultad, le aparecían varias más. Sin embargo, él, con una gran confianza en Dios, logró reunir un buen número de sacerdotes y allá fue a fundar casas de misiones y obtuvieron grandes conversiones. A sus misioneros les recomendaba que trabajaran fuertemente y que nunca se dieran por vencidos a pesar de las dificultades, y que no dejaran un solo día de instruirse más y más en nuestra santa religión. Él y sus sacerdotes recorrían pueblos y ciudades predicando el evangelio y la conversión. Aguantaban hambres, fríos, persecuciones y pobreza, pero conseguían un gran número de conversiones con su predicación, su buen ejemplo y sus sacrificios. La gente, al verlos tan mortificados y tan instruidos al oírlos hablar con tanto entusiasmo acerca de la conversión y de la salvación del alma, se entusiasmaban y cambiaban de modo de vivir y empezaban a ser mejores. El santo, que terminaba cada misión terriblemente fatigado, les decía a sus amigos: si es tan bonito trabajar por nuestro Señor aquí, en medio de tantas fatigas, ¿cuánto más será estar junto a Él, en el cielo, donde ya no hay dolor ni cansancio? Por todas partes, por donde andaba predicando, iba propagando la adoración nocturna, es decir, una noche cada mes para pasar varias horas rezando ante el Santísimo Sacramento. Ya bastante enfermo, sufría muchísimo de sed por el calor y por la fiebre, pero hacía el sacrificio de no tomar agua para obtener con ese sufrimiento la conversión de los pecadores. En invierno el frío lo hacía sufrir muchísimo, pero no tenía calefacción, porque el martirio del frío podía convertir pecadores. Murió en Roma en 1836, y fueron tantos los milagros que se obtuvieron por su intercesión que el sumo pontífice lo declaró santo en 1954. San Gaspar, te encomendamos nuestras ciudades, especialmente aquellos barrios donde hay más maldad, para que ruegues a Dios por ellos y consigas la conversión de muchos pecadores. Esta fue la historia de San Gaspar de Búfalo, un santo que se dedicó a misionar por todas partes. Aunque en primer lugar fue desterrado de Roma, él no tuvo miedo, siguió adelante, continuó trabajando con muchas ganas y dándole gracias a Dios a pesar de tantas mortificaciones que ellos sufrían por los pecadores. Le echaban muchas ganas. Tenemos, mis hermanos, que echarle muchas ganas aunque suframos, aunque pasemos por dificultades, aunque pasemos hambres, fríos, calores,
lo que sentamos, mis hermanos. Tenemos que seguir adelante. Yo sé que la fatiga a veces nos desanima un poco, pero si le pedimos a Dios que Él nos siga dando las fuerzas, Él nos va a ayudar. Así, al igual que San Gaspar, trabajó tanto por la conversión de los pecadores y para que en las comunidades los jóvenes creyeran más en el Señor. Él se desgastó mucho y se fueron predicando, misionando por todas partes, de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, convirtiendo pecadores, especialmente en las ciudades y en los pueblos donde había más maldad. Y eso sí que es difícil, mis hermanos, para un misionero entrar a una ciudad donde la gente no cree en Dios y donde la gente ni siquiera quiere escucharlos. Es difícil para un misionero que va predicando el amor de Dios. Pero Dios siempre anima a las personas y siempre recibimos el apoyo de Él. Si no fuera porque Dios nos sostiene, mis hermanos, cuando vamos pasándola tan mal, si no fuera porque Él está a nuestro lado, no podríamos seguir adelante. Pero es gracias a Él, hermanos, hermanas, que nosotros continuamos y podemos seguir misionando. La misión nos la encomendó nuestro Señor Jesucristo. Recordemos eso. Nunca le echemos la culpa a nada ni a nadie, ni nos enojemos cuando estemos cansados, cuando sintamos la fatiga, cuando sintamos sueño, que no podemos ya a veces ni levantarnos de nuestra cama. Pidamos la fuerza de Jesús nuestro Señor, del Espíritu Santo, y Él nos va a levantar. Este santo propagaba mucho la oración nocturna, que es cada mes, que se dediquen por varias horas a rezar y estar frente al Santísimo Sacramento del altar, orando y rezando por muchas horas. Eso, mis hermanos, nos hace mucha falta a varios de nosotros. Que nos acerquemos más a Dios, que estemos cerca del Santísimo, orar y rezar, mis hermanos, para así poder recibir las fuerzas de Él. Él nos sostiene siempre que nosotros nos acercamos a Él. Pero si no hacemos sacrificios, si no hacemos nada porque haya una conversión de nuestros hermanos los pecadores, porque toda la maldad que existe en este mundo se vaya acabando, si no le echamos ganas en esto, pues cuando hablemos de nuestro Dios a las personas, no nos van a creer, ¿verdad? Tenemos que anunciar con entusiasmo la palabra del Señor, para que nos crean las personas de lo que les estamos hablando, y con qué entusiasmo también ellos van a entregar sus vidas al Señor. Por eso es muy importante que nos acerquemos al Señor en el Santísimo Sacramento, ¿verdad? Cuando podamos ir y estar frente a Él, pidámosle su gracia, primeramente, y pidámosle que nos sostenga en los tiempos difíciles, porque todos tenemos, mis hermanos, tiempos difíciles, y cuando eso nos sucede, nos queremos echar para atrás, ya no queremos continuar. Por eso, rezando y orando, vamos a conseguir, mis hermanos, la gracia de Dios, la gracia que solamente podemos recibir de Él, y la gracia que nos va a sostener en todas nuestras dificultades. Así como San Gaspar, ¿verdad?, que desgastó su vida trabajando por el servicio del Señor, y por todos aquellos misioneros que anduvieron junto a Él, que no se desanimaron y que continuaron en medio del cansancio. La gente los veía tan mortificados, que cada que los escuchaban hablar, les creían en el mensaje que ellos llevaban para cada uno de ellos, y lo entendían perfectamente, porque Dios nuestro Señor estaba hablando por medio de ellos. Y así tenemos que creérnoslo también nosotros, que nuestro Señor habla por medio de nuestras bocas, y Él envía su Espíritu para sostenernos en los tiempos difíciles. Pensemos cada que estamos hablando a otra persona de nuestro Señor, pensemos que es el mismo Jesús, pensemos que Él está transmitiendo el mensaje y que el Espíritu Santo nos envuelva en su amor para poder hacer las cosas por medio de ellos. Que ni siquiera se nos venga el pensamiento que somos nosotros mismos quienes estamos hablando, sino que siempre pedir al Espíritu Santo y a nuestro Señor que ellos sigan instruyéndonos, que ellos sigan encaminándonos para poder anunciarlos del modo que ellos piden que sea anunciado. Y así, de ese modo, hermanos,
vamos a echarle muchas ganas en el nombre del Señor. No nos desanimemos, trabajemos con mucho entusiasmo, porque fíjese bien la pregunta que se hacían aquí San Gaspar y sus misioneros. Dice: si es tan bonito trabajar por nuestro Señor aquí en medio de tantas fatigas, ¿cuánto más será estar junto a Él en el cielo, donde ya no hay dolor ni cansancio? Fíjense bien, ellos sentían bonito servir a nuestro Señor en medio de dolores, fatigas, cansancios y de toda clase de problemas que se les venían. Ellos decían que eso era bonito, servir al Señor de esa manera. ¿Cuánto más bonito no será estar allá en el cielo, estando frente al Señor? Esa es la pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros, cada que nos fatiguemos, cada que sentamos el cansancio, cada que sentamos que lo que nos está sucediendo es por amor a Dios y es para la conversión de los pecadores. Y de esa manera, hermanos, vamos a echarle mucho más ganas en el nombre del Señor. Porque en el cielo ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber cansancio, ya no vamos a tener por qué pensar en pagar todos nuestros biles, nuestras rentas. Ya todo eso el Señor nos va a borrar de la mente, porque eso ya no va a existir. Y aquí, mientras estemos aquí en la tierra, va a haber sufrimientos y cansancios. Pero con la ayuda del Señor, como les digo, lo podemos sufrir con mucho amor, porque nuestro Señor Jesús es quien nos acompaña y es quien nos saca adelante en medio de cada dificultad. Mis hermanos, echémosle muchas ganas en el nombre del Señor, y yo les aseguro que Dios nuestro Señor no nos va a decepcionar. Vamos a seguir echándole ganas adelante, y que Dios les bendiga en este día y siempre. Bendiciones.